Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Charlando sobre Seguridad Social. En esta ocasión tenemos un tema que sabemos que les va a interesar muchísimo y unos invitados supremamente especiales. Así que prepárense, pónganse cómodos, tomen apuntes y sobre todo las preguntas que tengan recuerden enviárnoslas a nuestras redes sociales. El día de hoy nos venimos a presentar en este podcast para hablar de un tema bastante importante para la cátedra como para el desarrollo común. Vamos a hablar sobre la pensión de sobreviviente y sus aspectos como la normatividad, las características, beneficiarios, la forma aritmética de liquidación, los diferentes regímenes en los cuales se aplica y la financiación que debe tener. Bueno, dando apertura a este espacio, es pertinente establecer la muerte como una contingencia del sistema de seguridad social, dado que se dará una ausencia definitiva de la persona de un grupo familiar, dejando en situación de desamparo a todos los integrantes del mismo. En ese orden de ideas se establece la noción de beneficiario de pensión, es decir, que se encontraban en situación de dependencia de la persona que fallece. Y esta pensión de sobrevivientes en situación de una garantía propia del sistema de seguridad social que se establece en fundamento de varios artículos y principios constitucionales. Majito, ¿y a qué principios se está refiriendo? Principios tales como el de solidaridad, reciprocidad y universalidad de este servicio público. También es muy importante que tengamos en cuenta que hay que establecer la diferencia entre la raíz que originó la muerte. Puede ser de origen común o también puede ser por una muerte que surgió, mejor dicho, por el trabajo. Entonces, como pregunta, digámoslo así, ¿por qué es importante que se determine el origen de la muerte? Resulta jurídicamente relevante porque hay que determinar la normativa aplicable al caso. ¿Por qué? Porque si la persona muere, tiene una muerte de origen común, pues se tiene que aplicar la Ley 100 de 1993. Por el contrario, si la persona muere por causas laborales, pues resulta que tiene que aplicarse el estatuto del sistema de riesgos laborales. Perfecto. Ya que estamos hablando de la importancia de la muerte, considero que es muy pertinente que abordemos el tema sobre las pensiones al momento del fallecimiento. Es procedente determinar este aspecto porque de acuerdo a las reglas del régimen pensional es necesario determinar en qué régimen se encontraba afiliado el fallecido, ya sea en el régimen de prima media o en el de ahorro individual. En otras ocasiones y en clases pasadas hemos mencionado que el afiliado escoge libremente el régimen pensional al cual quiere pertenecer y así determinar la normatividad respecto de los requisitos mínimos de pensión como el criterio de financiación de la misma. Ahora, teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente, deberíamos hablar sobre los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. En ese sentido, es requisito obvio que se necesita que la persona fallezca, pues porque estamos hablando de este tema de la pensión de sobrevivientes. Y de acuerdo a las reglas del derecho civil, este hecho del fallecimiento se debe constatar mediante el registro de defunción y que la fecha determine la ocurrencia de este hecho para que dé lugar a esta pensión de sobrevivientes. Claro. Y no solo eso, sino que además cabe resaltar que las cotizaciones mínimas del afiliado, y es por ello que se debe tener en cuenta el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, la cual fue modificado por el artículo 12 de la Ley 797 del 2003. Además, debemos tener en cuenta en este punto también la sentencia C556 de 2009. Esta sentencia declara inexequible los parágrafos de este artículo, lo cual corresponde a la proporcionalidad de las semanas cotizadas para tener derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado. Y entonces aquí requiere de dos requisitos. El primero de ellos es que debe establecer los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez y que además por riesgo común que fallezca. Y además de esto, es obligatorio haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años antes del fallecimiento. Haciendo una retroalimentación de los requisitos que ustedes nos acaban de decir, podemos resumirlos que van a ser 4 requisitos. Ustedes me dirán si yo me equivoco. El primero es que el afiliado tiene que fallecer por una causa de origen común y además de eso, pues obviamente va a tener que estar afiliado a un régimen pensional. Es el caso, un ejemplo, no es el caso del señor Francisco, que a sus 86 años fallece por causas naturales.
El segundo requisito, como lo decía mi compañero Julio, es que al momento de fallecer se debe expedir un registro de defunción y que se debe tener la fecha que determina esta ocurrencia para que se dé inicio a la pensión de sobreviviente. Un ejemplo, vamos a tomar el mismo caso del señor Francisco, y que murió el 21 de febrero del 2021, entonces se va a tomar esa fecha y debe quedar plasmada en el registro de defunción. El tercer requisito, en este registro es muy importante porque básicamente pues depende todo la pensión de sobreviviente, y es que consiste en establecer los miembros del grupo familiar del pensionado. Un ejemplo de esto pues va a ser, vamos a tomar el mismo caso del señor Francisco, que al momento de morir dejó a su esposa Rocío, a sus hijos Luis y Laura. Y el cuarto requisito es que debe haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento. Y tomando el mismo caso del señor Francisco, pues va a ser que él, pues con la fecha de su muerte, cumplió con los pagos de manera cumplida, el sistema en el cual pues él se encontraba afiliado hasta el día de su muerte. Sí, y revisada esta etapa de los requisitos, es pertinente quiénes son las personas que son beneficiarias de este derecho pensional. Se encuentran en el artículo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, que fueron modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y que estipula los siguientes beneficiarios. Primero está el cónyuge o el compañero permanente. Segundo está los hijos menores de 18 años, pero con una relación de dependencia de la persona que falleció. Y tercero son los hijos entre 18 y 25 años que por razón de sus estudios estén imposibilitados para trabajar o que por razón de económicas tengan relación directa con una relación directa de dependencia con el fallecido. Y tienen unas reglas aplicables encontradas en la misma ley. Si existe cónyuge o compañero permanente y no hay ningún hijo con derecho, la pensión de sobreviviente se otorga en su totalidad a la persona cónyuge o compañero permanente. Esa es la primera regla. La segunda es que si hay hijos con derecho y no hay cónyuge o compañero permanente, la pensión corresponde por partes iguales a los hijos que sí tienen el derecho ante la ausencia del cónyuge o del compañero permanente. Y la tercera regla es que si concurre el cónyuge o el compañero permanente y a los hijos también les corresponde derecho pensional, y se dividirá la mitad para el cónyuge o el compañero permanente, también aplicándose las reglas de proporcionalidad que se determinarán de la manera siguiente, y a los hijos se entregará la otra mitad por partes iguales, es decir, un 50 para cónyuge o compañero permanente y el otro 50 para los hijos por partes iguales. Y también este artículo contempla que ante la falta de estos 3 beneficiarios que ya nombró Pipe, es los que, como se dice, los que están en primer orden, después de ellos serían los padres, y que dependían obviamente económicamente del fallecido. Y si a falta de estos, están los hermanos con invalidez, que obviamente también dependían económicamente del fallecido. Además, cabe resaltar que para esto se necesitan unos requisitos documentales idóneos para iniciar ese proceso de ese otorgamiento de sus derechos. Entonces, respecto a los cónyuges, se deberán presentar los siguientes documentos. Primero, la copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante. Segundo, la copia del documento de identidad de este. Tercero, la copia auténtica de la partida eclesiástica de matrimonio o del registro civil de matrimonio. Por cuarto, tenemos la declaración juramentada, cuando falten los dos anteriores, de que si no existiere esta partida de matrimonio, se deberá dar una declaración juramentada de la convivencia de los compañeros permanentes. Y respecto de los hijos, se necesitan el registro civil, la copia auténtica del documento de identidad, un certificado estudiantil, una declaración de dependencia y también una declaración de invalidez. Y también respecto de los padres, los requisitos son el registro civil del fallecido, el documento de identidad de los padres solicitantes, la declaración de dependencia económica. También respecto de los hermanos inválidos, el registro civil del fallecido, igual que en el anterior, documento de identidad del solicitante, la declaración de dependencia económica y la declaración de invalidez. Aunque también cabe resaltar que hay una situación existente que opera al momento de no cumplir con los requisitos para la pensión, y es que según el artículo 2 de la Ley 797 de 2003,
que modificó el artículo 13 de la Ley 100, en su literal P, se puede acceder a dos medios. Uno de ellos es la indemnización sustitutiva para el régimen de prima media, y una devolución de saldo para el régimen de ahorro individual. Y sí, principalmente esos requisitos obedecen a la necesidad de la garantía que establece el sistema de seguridad social, que es cubrir esos vacíos que va a dejar la persona causante con las personas que tienen esa relación inédita de dependencia. Y por eso la misma ley contempla tres tipos de pensiones o modalidades de la misma. El primer tipo de pensión es la pensión vitalicia, que se encuentra en el artículo 13 de la Ley 197 de 2003, que define como la pensión a la que tiene derecho el cónyuge o la compañera permanente que a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años o más, o que si no tuviera esta edad tuviera por lo menos un hijo de manera natural o de manera de adopción que corresponde a los mismos derechos civiles. Compañero, o sea, ¿en qué artículo, me puede recordar en qué artículo lo puedo encontrar? Es en el artículo 13 y además vale añadir que este artículo contempla la necesidad de acreditar 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante. Es por eso que se otorga de manera vitalicia este tipo de pensión. Una pregunta, ¿hay algún caso en el que no se cuenten los años de convivencia? No, son netamente importantes porque son normas de orden público que hacen o otorgan el cumplimiento de la misma. El segundo tipo de pensión es la pensión temporal, que corresponde a los cónyuges o compañeros permanentes que tienen menos de 30 años y que obtienen también la ausencia de hijos, ya sea de manera adoptiva o de manera natural. Se otorga por un máximo de 20 años y el beneficiario de esta pensión obligatoriamente para alcanzar su pensión luego a futuro debe cotizar al sistema de igual manera. No porque tiene esta pensión debe dejar de cotizar al sistema. Esta pensión, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir que el tercer y último tipo de estas son la proporcional y compartida, en la cual cuando ha fallecido, digamos, esta persona que cotizaba y convivió sus últimos 5 años con 2 compañeros permanentes simultáneamente, esta pensión de sobreviviente será compartida entre estos 2 cónyuges, compañeros permanentes, en una proporción igual al tiempo que hayan compartido estos. De igual manera, se compartirá esta cuando el causante tiene una sociedad conyugal en la cual solo se ha separado de cuerpos, más no ha hecho, digamos, un divorcio como tal y tiene un compañero permanente. Es decir, digamos, en aquellos casos donde las parejas simplemente dejan de vivir, se separan y consiguen pues nuevas parejas cuando nunca han liquidado como tal esa sociedad conyugal, o mejor dicho, nunca se han separado. Y aquí también se evidencia el caso ya nombrado, que fue cuando existe, digamos, una concurrencia de hijos y de esposas que tienen derechos. Sí, no solo de esposas, sino de compañeros permanentes. Angelita, o sea, en resumen son 2 casos, ¿no? El primero es cuando hay 2 cónyuges o compañeros cuando hay dos compañeros permanentes, y el segundo es cuando hay hijos. Cónyuge y compañero permanente, pero el cónyuge se ha separado del cuerpo, más no se ha divorciado legalmente. Para dar paso a la liquidación de la pensión de sobreviviente es necesario conocer el artículo 48 de la Ley 100, que así nos permite determinar el criterio aplicable sobre si era un pensionado del sistema, ya sea por invalidez o por vejez, o si era un afiliado del sistema. Si era un pensionado del sistema, la cuantía de la pensión será igual al 100% de la pensión, ya sea de invalidez o de vejez que el fallecido disfrutaba. Sería el caso de una persona que disfrutaba de una pensión de vejez con un monto de 2.500.000. Él muere y al momento de morir su pensión de sobreviviente daría un valor total de 2.500.000 por ser igual al 100% de la pensión que el fallecido disfrutaba. Ahora sí, surge una pregunta. ¿Qué pasa si era un afiliado del sistema? Se explicará con el siguiente ejemplo. Está Juan muere y al momento de morir deja la siguiente situación. Tenía un total de 500 semanas cotizadas y tenía un ingreso base de liquidación de 4 millones. Al momento de morir, la norma nos determina que la pensión de sobreviviente será igual al 45% del ingreso base de liquidación con las primeras 500 semanas cotizadas.
Y si bien el cálculo aritmético es el siguiente. Como eran 4 millones, el ingreso base de liquidación se multiplica por el 45% debido a las 500 semanas cotizadas inicialmente, dando un total de 4 millones por el 45% de 1.800.000. Ahora sí, ¿qué sucede si las semanas cotizadas eran superiores a las 500 cotizadas inicialmente? Se explicará con el siguiente ejemplo. Está Juan muere y al momento de morir deja la siguiente situación. Un ingreso base de liquidación de 4 millones y un total de 550 semanas cotizadas en el sistema de seguridad social. Si bien la norma nos indica que se añade el 2% por cada semana, por cada 50 semanas cotizadas adicionalmente a las 500 iniciales sin exceder el 75%. En el cálculo aritmético daría lo siguiente. Pensión igual al 45% más el 2% del ingreso base de liquidación siempre y cuando se coticen 50 semanas adicionales. En el caso concreto daría lo siguiente. 45 más 2% daría un total de 47%. Y ese 47% se multiplica por los 4 millones, que era el ingreso base de liquidación, dando un resultado de 1.880.000 pesos, que sería el resultado de la pensión de sobreviviente. Si bien aquí se indica en esta tabla el porcentaje a aplicar sobre el ingreso base de liquidación de acuerdo con el número de semanas que se cotizan en el sistema. Como se indica ahí, si es el caso de 550 semanas o menos, se tendrá un total de 45%. Si es un total de 550 semanas, se tendrá el 47%, y así sucesivamente hasta llegar y sin exceder el 75% del ingreso base de liquidación. Ahora sí, busquemos o enseñaremos cómo calcular la pensión proporcional de sobreviviente. Está Juan y Juan deja la siguiente situación al momento de morir. Deja 3 hijos, y adicional a ello deja su cónyuge, con la cual convivió 10 años, solo hubo una separación de cuerpos, más no una disolución de la sociedad conyugal, y adicional a ello dejó su compañera permanente, que inició la relación después de la separación de cuerpos, con la cual duró 5 años. Es procedente determinar el siguiente cálculo. Él murió dejando una pensión de vejez de 4 millones. Al momento de dejar la pensión de 4 millones, como bien se dice, se divide entre dos, que sería un saldo para la cónyuge y la compañera permanente, y el otro restante para los hijos. Calculemos el de los hijos. Los hijos, como son 3, se divide el primer saldo, que sería 2 millones, dividido entre 3, dando un resultado de 666.666 pesos, que correspondería a los hijos por partes iguales. Para determinar la proporcionalidad respecto del cónyuge y la compañera permanente, es menester realizar el siguiente procedimiento. Primero, se debe sumar la totalidad de los años tanto del cónyuge como del compañero permanente, que en este caso sería 10 más 5, un total de 15 años. Una vez teniendo ese resultado de 15 años, nos dice que es equivalente al 50% del derecho pensional que las personas tienen derecho, porque si bien se dijo el 50% es para los hijos y el otro 50% es para el cónyuge y la compañera permanente. Una vez determinado este porcentaje y esta totalidad de los años, es procedente determinar una aplicación de la regla de 3 para conocer la proporcionalidad del derecho pensional. Si bien está la cónyuge, se debe de señalar los 15 años totales, que equivalen al 50%. ¿A cuánto equivale en porcentaje los 10 años que convivió con la cónyuge? No sabemos aún y se va a determinar con el siguiente cálculo. Se multiplica 10 por 50 dando un resultado de 500, dividido entre el total de los años, que era 15, dando un resultado de 33.33%, que es el porcentaje al cual la cónyuge tiene derecho. Para convertirlo a pesos, vamos a hacer el siguiente procedimiento. 4 millones, que era la pensión de vejez que él disfrutaba, es equivalente al 100%. ¿A cuánto equivaldrá el 33.33%? Se realiza el mismo cálculo, 33.33% por 4,
dividido entre 100, dando un resultado de 1.333.200 pesos, que sería el resultado de la pensión de sobreviviente que disfrutará el cónyuge por los 10 años de convivencia y matrimonio que tuvo. Ahora sí, ¿cuál sería la situación de la compañera permanente? Si bien ella disfrutó 5 años, se es procedente determinarlo de una manera más lúdica y más didáctica el porcentaje. Se resta el 50%, que es el derecho pensional, menos el 33.33%, que era el resultado del porcentaje de la cónyuge. Una vez determinado, se resta 50 menos 33%, dando un resultado de 16.7, que sería el resultado del porcentaje al cual la compañera permanente por sus 5 años tendría derecho. Sería un total de 16.7%. El cálculo aritmético se realiza de la siguiente manera. Son 4 millones, que era el monto total, y equivaldría al 100%. ¿A cuánto equivaldría ese 16.7%? Se realiza el mismo cálculo, 16.7% por 4 millones dividido entre 100, dando un resultado de 656.000 pesos, que sería la pensión de sobreviviente que disfrutará la compañera permanente por sus 5 años de convivencia con el difunto. Una vez explicada la forma de liquidación, la fórmula aritmética que tiene esta pensión, es procedente a hablar de la financiación y de las modalidades de pensión que existen dentro de los regímenes de pensión. Sí, resulta que para abordar este tema también debemos hablar en primera medida del régimen de prima media, que tiene como única modalidad la pensión. Entonces, una vez causada la pensión, se debe comenzar a ser pagada por la entidad administradora, según las reglas sobre cuantía que se estudiaron previamente, como ya nos explicó nuestro amigo Pipe, ya que se da la materialización del artículo 32 de la Ley 100, y así se dispone un fondo común público que garantiza las contingencias para el caso que, en este caso, mejor dicho, que son las muertes. Sí, en este caso, como ya se han mencionado en diferentes exposiciones, la entidad administradora para el fondo de prima media será Colpensión. En ese sentido es muy importante hablar del régimen de ahorro individual solidario, en el cual pues debemos analizar las diferentes reglas que existen para este, ya que recordemos que este es el resultado de un capital acumulado en la cuenta pensional de una persona que ha hecho a lo largo de su vida laboral. En este sentido, debemos tener en cuenta que las reglas de este sistema es necesario que se tenga en cuenta una cuantía que la ha fijado la ley, y esta cuantía es inmodificable. Y no depende del monto acumulado de la cuenta pensional del régimen privado que tenga cada afiliado, sino que es de responsabilidad por parte de las aseguradoras de este seguro de invalidez y de sobrevivientes aportan la suma adicional que faltare para el pago de dicha pensión. Y en este entendido se permite aplicar las reglas contempladas en el artículo 77 de la Ley 100 de 1993 y se tiene en cuenta, digamos que en algunas situaciones particulares. Sí, surgen dos situaciones respecto ya de las cuentas y de los fondos privados que manejan ciertas aseguradoras. La primera situación es que si muere el afiliado, la pensión de sobrevivientes obviamente se financia con los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional. Lo normal sería que al fallecimiento del afiliado aún no haya podido financiar su pensión, y razón por la cual se necesita el ingreso de una aseguradora para completar el capital que financiará el monto de la pensión necesario. Y una particularidad de este sistema privado son las cotizaciones voluntarias o adicionales, que por orden legal y excepcional sí entran a ser parte del capital para poder financiar la pensión de sobreviviente cuando ya sea necesario para acceder a la pensión mínima de sobreviviente. Mira que nos acaban de enviar un aporte súper importante que complementa lo que tú estás diciendo, que en segundo lugar, y la otra situación que se presenta es cuando muere un pensionado por vejez o por invalidez. Se debe hacer una modalidad de pensión que se elige primero si el pensionado se acogió a la modalidad de renta vitalicia inmediata. Se entiende que la aseguradora que ha recibido el capital pensional se compromete a pagar la pensión por el término de vida del pensionado, como también al pago de pensiones de sobrevivientes a favor de los beneficiarios por el tiempo que tenga derecho.
Todo lo anterior teniendo en cuenta el artículo 80 de la Ley 100 del 93. Y en segundo lugar está que si el pensionado fallecido está en la modalidad de retiro programado o la modalidad de retiro programado por renta vitalicia diferida, la norma expresa que el exceso del saldo de la cuenta sobre el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes puede utilizarse para incrementar el valor de la pensión o para ser repartido en la masa sucesoral. Eso fue lo que nos enviaron nuestros seguidores. Tengamos en cuenta el decreto 832 de 1996, el cual reglamenta la garantía de la pensión mínima. Establece un criterio general de esta, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para obtener una pensión mínima de vejez, invalidez o de sobrevivientes, de la cual estamos tratando en este caso concreto. Equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, ¿no? Pero en el régimen de prima media, de acuerdo al artículo 1 de este decreto, pues en entendimiento con la ley 100 del 93, porque dentro del régimen de ahorro individual por solidaridad, la garantía mínima de pensión es de acuerdo a la modalidad de pensión que el afiliado haya escogido. Sí, esto principalmente se aclaró en la parte aritmética, donde se dice que obviamente la pensión puede equivaler al salario mínimo, pero al momento de repartirla por porcentajes en la concurrencia, ya sea de cónyuges o compañeros permanentes, se otorga obviamente un porcentaje inferior al mínimo, ya que digamos tanto los fondos privados sí tienen la capacidad de responder en las aseguradoras, y en el régimen de prima media no se puede porque el Estado no tiene la capacidad suficiente para completarle a todas las personas que tengan este derecho pensional, de completarles un salario mínimo legal mensual vigente. Exacto, compañero. Ya, Julio, verás, ¿no? A mí me surge, o sea, para que me recuerdes, ¿cuál es ese decreto que regula la garantía de pensión mínima? El decreto 832 de 1996. Ya para finalizar, resulta pertinente traer a colación y hablar el tema de la prescripción en esta materia, ¿no? Por regla general, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha hecho y analizado primero pues, el artículo 48 de la Constitución Política, y hace énfasis en que la seguridad social es irrenunciable. Y luego está el artículo 53 de la Carta Magna, que nos dice que debe hacerse el pago oportuno de las prestaciones sociales. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha entrado a analizar el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, y nos dice que aplica una prescripción solo a las mesadas pensionales dejadas de cobrar en el término de 3 años. Por otra parte, quiero traer algo importante que cuando ya seamos abogados nos vamos a encontrar circunstancias en la práctica, ¿no? Entonces, hay que resaltar que en la pensión de sobrevivientes y en la pensión de invalidez no aplica el régimen de transición. Aquí lo que aplica y se concede es la condición más beneficiosa. Sí, eso es a raíz del debate que ha tenido tanto la Corte Constitucional como la misma Corte Suprema de Justicia. Y se aplica, o se lo vamos a explicar de manera didáctica a raíz de un ejemplo. Sería el caso de una persona o de un afiliado que muere en vigencia de la Ley 197 de 2003, pero no acredita las 50 semanas a los 3 años anteriores al fallecimiento como principal requisito, pero sí cumple a raíz de la Ley 100 de 1993 con las 26 semanas que estipulaba esta ley. Por condición más beneficiosa y por debate obviamente judicial, sí se le podría reconocer este derecho pensional establecido en la Ley 100. Compañeros, en ese entendido, ¿nos puede recordar, Luis, si el derecho a la pensión tiene una prescripción como tal? El derecho a la pensión no prescribe. Pero sí o sea, lo que sí prescriben en sí son las mesadas que tienen que cobrar los beneficiarios, más no el derecho como tal. Sí, exactamente. Para culminar, de manera excepcional se contempla una situación respecto de la cual la pensión de sobrevivientes queda a cargo del empleador. Esto a raíz de un debate jurídico y jurisprudencial llevado a cabo
en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación que ha enmarcado el debate jurisprudencial se ha enmarcado principalmente cuando la persona fallecida no alcanzó a cotizar las semanas exigidas a la entidad de seguridad social para que se le reconozca la pensión. Pero la situación de resaltar es que el empleador está en mora o causas imputables a la mora de los no pagos a la entidad correspondiente para que se le dé el pago correspondiente de las cotizaciones. Es por eso que la Corte ha señalado que de manera excepcional, cuando se imputen causas de mora al empleador, este deberá reconocer. Bueno, una vez culminado nuestro podcast, procedemos a resolver las preguntas que nuestra audiencia nos ha formulado. Entre una de las preguntas que nos han formulado mediante nuestra red social Instagram está: ¿qué pasa si no hay beneficiarios, no existe esa pensión de sobrevivientes? Entonces, ¿qué pasa con esos dineros que durante años aportó ese afiliado o pensionado? En este caso debemos tener en cuenta los regímenes. Entonces, en el régimen de prima media, como se trata de un fondo común con el que se financian las pensiones de todos los afiliados, no hay forma de recuperar ninguno de esos dineros, ningún valor. De manera que no hay a quien dejarle una pensión de sobrevivientes o una indemnización sustitutiva de pensión. En este caso, los recursos de esas pensiones pasan a un fondo común. Sí, y en el caso de régimen de ahorro individual, este asunto cambia por cuanto se trata de una cuenta de ahorro individual que pertenece al afiliado. Y si al fallecer aún quedan fondos en esta cuenta, estos fondos hacen parte de la masa sucesoral que se distribuye entre los herederos conforme lo dispone el artículo 76 de la Ley 100. Y dice que en caso de que no haya causavientes hasta el quinto orden hereditario, la suma acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional. Eso es lo que dice ese artículo. De esta manera finalizamos esta presentación y procedemos a responder las preguntas que ustedes nos vayan a formular. Buenas tardes. Hoy, 26 de abril del 2021, nos encontramos con el director departamental de Pensiones, Alexander de la Hoz, que nos va a aclarar varias inquietudes respecto de la materia en cuanto a la pensión de sobrevivientes. Bueno, muy buenas tardes y prestos para colaborarles hoy y aclarar las dudas que se tengan frente a pensión de sobrevivencia. Bueno, doctor Alexander, cuéntenos, ¿en qué consiste la pensión de sobreviviente? Bueno, pues básicamente la pensión de sobreviviente es un derecho adquirido que tienen aquellas personas que se les demuestren que hayan convivido con la persona en su momento de su fallecimiento o en su defecto, que si no hayan vivido, que tengan alguna relación de hijos como tal. Entonces, ¿cómo opera básicamente la pensión de sobrevivencia? La pensión de sobrevivencia opera de la siguiente manera, y lo voy a hacer con un ejemplo para que se entienda. Muere un señor, viene su esposa a pedir la pensión de sobrevivencia. Los requisitos mínimos o lo mínimo que ella tiene que certificar es o que hayan sido casados o que sean legalmente casados hasta la fecha en la cual falleció, o que haya tenido una vigencia de convivencia de mínimo 5 años. Esa vigencia de convivencia de 5 años tiene que ser demostrable. ¿Cómo se demuestra? Bajo unos documentos juramentados de ley donde certifiquen que realmente los conocieron esos 5 años y que vivieron 5 años de convivencia. Sumado a esto, las otras personas que son beneficiarios son todos aquellos que sean hijos de la persona, que sean hijos naturales, o si son hijos adoptados que tienen el apellido, también tienen congruencia como tal. ¿Esto qué quiere decir? Si con esta señora, voy a hacer un ejemplo, si el mismo señor vivió 5 años con esta señora tuvo derecho a la pensión por X o Y circunstancias. De este matrimonio hay 2 hijos, estos 2 hijos tienen derecho a la pensión, pero resulta que el señor se separó y tiene otro hijo por acá, o tiene 1 o 2 hijos. ¿Cómo se reparte la pensión? A esta señora le dan el 50%, que es la persona que convivió los últimos 5 años con él, y a los demás se les reparte el otro 50% de acuerdo a la proporcionalidad. Una vez cada uno de los hasta los 18 años se les da normalmente. Después de los 18 años, cada uno de ellos tiene que demostrar que está estudiando en la universidad y que está adelantando una carrera profesional, técnica o profesional, para que de esa manera se le pueda seguir pagando el beneficio hasta los 25 años. Después de que cumpla los 25 años, automáticamente va a empezar a pasar la pensión hasta que esta señora quede con el 100% de la compañía.
Si el señor no tiene ni esposa ni tiene hijos, sus padres pueden recibir la pensión siempre y cuando se demuestre que ellos dependían económicamente de él, que ellos no tengan casa, que no reciban sueldo, que no sean pensionados, y obviamente pueden ser beneficiarios de la pensión. Bueno, después de aclararnos qué es, en qué consiste y quiénes son sus beneficiarios, ¿podría explicarnos qué problemas o conflictos surgen a raíz de la concurrencia de varios beneficiarios? Bueno, básicamente las grandes dificultades que uno encuentra en este caso es la determinación de derechos y el grado el grado de convivencia. Normalmente las pensiones que vienen aquí, y se da mucho por ejemplo cuando son separados, entonces ¿qué sucede? Con la persona que llevaba 5 años presenta el reconocimiento de la pensión, y de pronto con la señora que fue legalmente casada vuelve y presenta otro reconocimiento de pensión. Entonces empieza una puja porque la que con la que hoy vive dice que ella llevaba 5 años, pero resulta que la esposa o la exesposa legalmente dice que no lleva 5 años sino llevaban 3. Entonces empieza la puja por ese reconocimiento. Y Colpensiones normalmente lo que hace, no solo Colpensiones sino también otros fondos, lo que hacen normalmente es que llegan y dejan en suspenso la resolución y dice que vaya un juez y lo determine. Entonces ellas se van a un estrado a pelean con un juez, el juez toma la decisión, si el juez dice que es 50 para uno y 50 para el otro, pero recuerden que donde hayan hijos de por medio no se puede pelear el 100%, sino tendría que ser de ese 50% que le corresponde a las dos. En caso de que existan hijos menores, les daría 25 o 30, dependiendo del porcentaje que el juez considere. Nos envía esa resolución a nosotros y lo único que hacemos es ordenar. Entonces ordenamos, básicamente eso. Otra cosa que se presenta mucho es que hay muchos padres que vienen y dicen no, démela toda a mí porque mi hijo no está estudiando. Entonces en ese momento posiblemente el hijo no esté estudiando, pero resulta que el hijo se puso a estudiar el otro semestre. Entonces el hijo ya viene, que es que mi papá no me está dando, que yo quiero meterme. Entonces ya hay un reconocimiento inicial y hay una autorización donde los hijos, nosotros lo estamos estudiando, denle a mi papá. Eso no se puede reversar porque eso es un documento legal. Entonces bajo ese criterio, esos creo que son los grandes problemas. Otro gran problema que se presenta es que en muchas ocasiones las personas cuando fallecen no han tenido el derecho para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. Uno de los requisitos para tener la pensión de sobrevivencia es que usted los últimos 3 años antes del fallecimiento haya cotizado por lo menos 50 semanas en el año. 50 semanas en el año es un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo voy a hacer rápidamente así. Entonces, por ejemplo, el señor murió en el 2020, se supone que hacia atrás tenemos 2019, 2018 y 2017. En estos 3 años, él tiene que haber acumulado por lo menos 50 semanas para que tenga el derecho, la esposa, la viuda, tenga derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. Listo. ¿Cuál cree que puede ser un problema futuro respecto a la pensión de sobrevivencia? Pues estamos a las puertas de una reforma pensional, no sabemos, se ha presentado un borrador. Se habla muchísimo de que la pensión de sobrevivencia debería eliminarse. Yo, digamos, hablando voy a hacer 2 conceptos. El primero, considero de que si bien es cierto que se le tiene que hacer una reestructuración a esa pensión en algunos casos, yo considero que el futuro tendría que ser de que no se puede dejar persona desprotegida a una mujer y a unos hijos que han vivido pues obviamente bajo el mismo techo. Más allá de que se le cuadren los porcentajes, algunos hablan de que disminuir los porcentajes en el tema del subsidio, porque ¿qué sucedía antiguamente que hoy ya no sucede? Habían muchas mujeres que se casaban con viejitos pensionados y obviamente, imagínese usted una muchacha de 40 años que se casa con un señor de 80 años. El señor de 80 se muere, llevamos pagándole 20, 30 años la pensión. Viene la de sobrevivencia y tenemos que calcularle desde los 40 años hasta la expectativa de vida, que la de la señora puede ser 40 años más.
lo que quiere decir que se desangra el sistema pensional como tal. Lo que se pretende como tal es mirar las condiciones específicas, que en eso estoy de acuerdo, mirar las condiciones específicas y determinar, es decir, si usted apenas lleva 3, 4 años casada, no hay reconocimiento de pensión, o usted lleva 5 años, pero resulta que usted tiene 40 años y su esposo tenía 80, pues entonces simplemente no darle todo el porcentaje, sino darle un poco. Yo considero que por ahí debe ser la ruta para mejorar, porque eso de una u otra forma está descalabrando el sistema. Ya. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo opera la garantía de pensión mínima de sobrevivencia? La garantía de pensión mínima de sobrevivencia se mira por dos partes. La primera, lo que les comentaba, que tuviera las 50 semanas en los últimos 3 años, y se mide de acuerdo a una base, al IBC, para que yo le dé al IBC, que el IBC no es el ingreso base de cotización, es como nos cotizan a nosotros el tema pensional cada mes. Entonces, por decir, si yo me gano 1.000.000 de pesos, recuerden que de ese 1.000.000 de pesos son 263.000 pesos que se van para salud, pensión y riesgos profesionales, y aquí serían 132.000 pesos que entran a la cuenta de su pensión. Entonces, cuando alguien viene y dice la pensión mínima, se miran 2 cosas. Pues primero, la cantidad de semanas que tenga. Entre más semanas tenga usted, se le va a dar mucho más pensión. Pero normalmente la pensión sale desde el 50%. ¿Qué quiere decir? Si esta persona se gana 1.000.000, el ingreso va a ser 1.000.000 de pesos, pues la pensión sería de 500.000 pesos, por decirlo así. Pero en Colombia nadie se pensiona con menos del salario mínimo. Lo que quiere decir que a esta persona se le daría el salario mínimo. El Estado entraría a subsidiar, que es uno de los grandes problemas que existe hoy por hoy en el tema pensional, es que el Estado entraría a subsidiar ese otro 400.000 pesos que le falta para eso. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Si usted le queda una pensión de 500.000, coja sus 500.000. ¿Sí entienden? Eso es. Obviamente tiene unas connotaciones grandes, porque como está la estructura de la vida, pues nadie podría vivir con menos del salario mínimo. Pero la Corte Constitucional, por ahí en el artículo 18, 17, creo, ya hace como el del 90, dijo que en Colombia nadie se podía pensionar con menos de un salario mínimo. Pienso que ese es el futuro y allá es donde quieren apuntar. Menos subsidios para las pensiones, porque eso es subsidio, menos subsidios, y ahí lo único que hay que hacer es simple y llanamente, a usted le quedaron 2 millones de pesos, tome, le quedaron 500.000, tome, le quedaron 400.000, menos. En Colombia mínimo, una persona que le fuera demasiado mal, te quedaría una pensión de 500.000, 600.000 pesos. Si se le quita los subsidios, no quedaría por debajo de ese. Bueno, doctor Alexander, ya para finalizar, ¿cuál es su mayor fortaleza o ventaja respecto de este derecho? Una de las mayores fortalezas, como ya se los comenté ahora, es que las personas no quedan desprotegidas. Si nosotros tenemos muy clara, uno muchas veces hay una estadística que dice que más o menos el 72%, entre el 72 y el 80%, el padre es el que trae los ingresos a la casa. Imagínense ustedes en el momento en que un padre desaparezca, que la mamá está dedicada a cuidar a sus hijos, quedaría totalmente desprotegida. Pienso que se tiene que seguir fortaleciendo con algunos parámetros, pienso que no se tiene que eliminar. Tiene que fortalecerte mucho esto, porque pues no podemos dejar a la población colombiana desprotegida, y me parecería injusto que no tuviera una viabilidad aceptable el hecho de que si el papá trabaja y en la casa no trabaja nada y el papá se muere, no haya pensión. Es lo más lógico. Se supone que mi esposa compartió muchos años conmigo, tenemos unos hijos, y bajo el hecho de este que tenemos unos hijos, pues tiene que existir como tal el derecho. Bueno, sería todo, doctor Alexander. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y estamos siempre para servirles. Bien,